La historia del Estado Profundo es extensa porque no solo abarca los acontecimientos de los últimos años, sino que se remonta a miles de años en el pasado. El término popularizado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue mencionado ya varios años atrás y una variedad de autores han escrito sobre el tema. Los medios de comunicación a nivel global en su mayoría califican la existencia de un estado profundo como una simple teoría de conspiración presente en el mundo del Internet. Pero de seguro en cada uno de nuestros países hemos sospechado la existencia de grupos poderosos que manejan los hilos de la economía, la política, la iglesia, las instituciones, bien infiltrados en las actividades de control de las sociedades. En el 2010, en Salinas, California, una niña de 12 años llamada Bridget Annie de Avignon conmocionó la red con sus limitados recursos, su acceso a internet y alguna que otra biblioteca pública. Elaboró un árbol genealógico que conectó a 42 de los 43 presidentes de los Estados Unidos. En ese entonces, con un antepasado común y bastante inesperado. Este personaje fue el rey Juan I de Inglaterra, reconocido también como Juan sin tierra, el mismo rey presente en las historias de Robin Hood. Para crear el árbol genealógico, la niña de 12 años pasó meses buceando junto a su abuelo de 80 años entre más de 500.000 nombres en busca del Adán presidencial. Que la mayoría de los expresidentes estén conectados con un rey inglés causa asombro, y la intriga es mayor cuando esto se da en la supuesta democracia más sólida del planeta. La ramificación del Estado Profundo es inconmensurable, sus tentáculos están por todas partes y si bien necesitaríamos tomos y tomos para describir su historia, contaremos a grandes rasgos cómo se han apoderado de tanto y son tan difíciles de ver. Viajemos más en el pasado. En el siglo IX, al norte de África, en una región llamada en la actualidad Túnez, se establecieron algunos pueblos. Los dominantes fueron los fenicios. Esta ciudad se llamó Cartago. Estuvo bajo el dominio de Tiro, pero luego de su declive, la ciudad de Cartago extendió su poder por el Mediterráneo, convirtiéndose en una poderosa nación, rivalizando fuertemente con el Estado-nación de Sicilia y con la República Romana. Los fenicios tuvieron una colonia en Egipto, en la ciudad de Menfis. Cartago estableció en su momento un intercambio económico y cultural sin precedentes entre los pueblos de Oriente y Occidente. Fortaleció una clase dominante que comenzó a establecer relaciones con sus rivales más próximos y con pueblos más distantes, todo gracias al germen comercial presente en estos grandes marineros fenicios. Este pueblo, que se originó en Canaán de la Biblia, estableció sus colonias en puntos estratégicos del Mediterráneo y la infiltración había comenzado. El imperialismo de Roma tuvo como resultado las guerras púnicas y Cartago tendría sus años contados. La élite cartaginesa fenicia estaba ya preparada, ya se habían infiltrado en Roma, de seguro también en Egipto. En el 146 a.C., con la entrada, invasión y conquista de esta nación del norte de África, era un evento que su élite supo utilizar para prosperar. La clase dominante de Roma descubrió un culto que los sorprendió cuando traspasaron la ciudad de Cartago. Descubrieron un culto religioso a Baal y Moloch, una suerte de tecnología que servía para que la élite de Cartago prosperara sin reparos. Este culto sedujo a la camarilla romana, pues dominando a estas entidades diabólicas podían obtener mucho solo haciéndoles sangrientos sacrificios. Este culto entró en la vida secreta de los líderes romanos. La élite de Cartago, luego de la caída de su ciudad-estado, se estableció en la laguna de Venecia. Posiblemente ya este plan estaba fraguado desde mucho tiempo atrás gracias a su infiltración en el Imperio Romano. Esta zona se convirtió en un enclave desde donde comenzó a fortalecerse lo que hoy conocemos como el Estado Profundo, aunque desde aquí los llamaremos la nobleza negra. Desde antes de la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo, la ciudad de Venecia se estaba convirtiendo en el refugio de la élite romana que sabía que el ocaso de su imperio estaba frente a sus ojos. La mano que mecía la cuna era el emperador Justiniano del Imperio Romano Occidental.
Se establecieron las siniestras tradiciones del Senado romano que perduran hasta 1000 años y hasta el día de hoy nuestras leyes están basadas en leyes romanas. A Venecia llegaron también miembros de la Hermandad Babilónica, esta casta sacerdotal hermética que mantenía el secretismo de ciertos conocimientos junto con su culto a Nimrod. Estos linajes de Babilonia se casaron con la nobleza romana para obtener sus títulos o simplemente los inventaban. La incorporación de estos grupos étnicos desde la nobleza romana, pasando por los exiliados de Cartago, junto con la hermandad babilónica y tal vez diluidos grupos egipcios, dieron como origen lo que se conoció en Europa como la nobleza negra. Todo bien engrasado por sus diversos cultos antiguos y paganos, donde el misticismo al parecer les daba buenos resultados. Esto ocurría mientras el cristianismo germinaba como hierba por el mundo. La nobleza negra entonces decide utilizar el cristianismo a su favor, apoderándose gracias a su poder económico de los líderes eclesiales, desde cardenales hasta el mismo Papa, utilizando como herramienta a poderosas familias venecianas. La lucha dentro de la iglesia entre los hijos de la luz e hijos de la obscuridad se mantienen hasta el día de hoy. Otro elemento que se estableció en la élite de Venecia fueron los cázaros, un pueblo situado en el Cáucaso al norte de Turquía. Estos cázaros se comenzaron a mezclar con la nobleza negra. Por ejemplo, el emperador Constantino V se casó con una princesa cázara y su hijo se llamó León IV y se conoció como León el Cázaro. La mejor arma para mantener el dominio y expandirlo era a través de la riqueza, y la mejor forma de hacerlo no solo era el comercio, sino la instauración de la banca. De esta manera recibían pingües beneficios gracias a los intereses. Así, muchos reinos, nobles y burgueses accedían a préstamos para sus propósitos y tenían que entregar este impuesto que multiplicaba la riqueza de esta nobleza negra. El método utilizado fue el siguiente: ellos no buscaban expandir su territorio, más bien querían acaparar la riqueza. El control del comercio utilizando su impotente flota naval era su premisa. El manejo para sus propósitos de las instituciones educativas, como la Universidad de Padua, entre muchas otras, les proporcionó el manejo y manipulación del conocimiento y de la ciencia, cosa que aún en nuestros días lo podemos observar. Este estado profundo considera la esclavitud necesaria. Por esto fueron los que utilizaron la esclavitud como una herramienta comercial a gran escala. El control de la curia vaticana era necesario, y de esta manera manipularon y siguen manipulando el mundo para sus obscuros beneficios. Las cruzadas fue otra de sus herramientas, enfrentando a pueblo contra pueblo para mantener el control de la época, utilizando la doctrina religiosa como excusa. La Santa Inquisición fue utilizada como un ejemplo de terrorismo en la época, cosa que aún en nuestra época es utilizado eficientemente. La orden de los jesuitas tuvo su origen gracias a esta nobleza negra. Esta élite veneciana utilizó la diplomacia para expandir su influencia. Algunos de sus más cercanos socios fueron los normandos. Estos dictadores financieros empobrecieron Europa gracias a la usura. Incluso se sospecha que estuvieron detrás de la peste negra que azotó el viejo continente. El movimiento de la Reforma Protestante de Martín Lutero y Juan Calvino pudo estar bajo el dominio de Venecia, pues estos, con sus imprentas, propagaron las doctrinas que los reformistas proponían. Venecia, a pesar que se estaba debilitando a inicios del siglo XVI, ya estaba moviendo sus fichas. El poderío que estaba teniendo el Imperio Otomano llevó a esta nobleza negra a desplazarse por Europa, cazando a sus hijos estratégicamente para acontecimientos futuros. La mayoría de las casas reales europeas tienen su origen en la nobleza negra veneciana. El descubrimiento de América había dado un giro al timón de la economía mundial. Este supuesto descubrimiento a través de Cristóbal Colón, gracias a la corona de Castilla, que tenía una fuerte relación con Venecia, precisamente con la familia Medici, había acentuado un cambio de polos en el comercio mundial en la época. Así, distintas facciones de la nobleza negra se comienzan a notar. Una aprovechó la riqueza de América y otra se mudó al norte de Europa para continuar su reinado en las sombras. El mundo entero era su objetivo.
Luego de la lucha contra la corona española, los Países Bajos conocían la independencia. Después de la muerte de Guillermo de Orange-Nassau, a manos de un agente jesuita, se concedió el feliz arribo y establecimiento de una de las facciones de Venecia, un banco creado con la raíz de la nueva Banca de Venecia, en donde estos bancos privados no solo prestaban al Estado, sino que las oligarquías se hacían cargo del mismo Estado para utilizarlo como un brazo financiero. El Banco de Ámsterdam estaría creado. Así, en 1621 se creó la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, tomando el negocio del tráfico de esclavos de África desde España y Portugal, el mismo método de la nobleza negra veneciana. Controlar Londres, un enclave dominado por los aristócratas romanos desde antes de los tiempos de Jesucristo, siempre estuvo entre los objetivos de la nobleza negra, o mejor llamada el Estado Profundo. Hay que mencionar que Juan I de Inglaterra, el mismo que es pariente de los presidentes de los Estados Unidos, se presentó en Roma, en el Vaticano, al Papa Inocencio III para que le prestara ayuda para ganar la guerra. De ahí su nombre, Juan sin tierra, pues concedió al Vaticano, presionado por los templarios, a firmar la Carta Magna, que dicta que Gran Bretaña pertenece al Vaticano. Luego de esto, utilizando la estrategia de dominar ambos bandos, la nobleza veneciana provocó la ruptura del Imperio Español con el de Inglaterra, gracias al divorcio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón. Esto gracias al romance entre Enrique VIII y Ana Bolena, hija del líder de la facción veneciana en Inglaterra, Tomás Bolena, conocido como el Conde de Windsor. De esta manera, Inglaterra rompe con Roma y España para beneplácito de los globalistas venecianos. Luego de la muerte de Enrique VIII, a pesar de ser considerada una hija ilegítima, su hija Isabel I accede al trono. Un punto a destacar es la relación que tenía Isabel I con un personaje conocido como John Dee, un reconocido matemático, astrónomo y ocultista, conocedor de ciencias herméticas, allegado a los Medici, parte de la nobleza negra veneciana. Este personaje se comunica con entidades negativas muy parecidas a los cultos que mantenían la nobleza negra. En manos de Isabel I, la armada española perdió la guerra gracias a una tormenta al parecer presagiada por este John Dee. Tanto la masonería como los rosacruces de origen veneciano se despliegan en Gran Bretaña y países aledaños. En este periodo de tiempo aparece la Royal Society, que se ha encargado de modelar el conocimiento científico de Gran Bretaña y la Europa occidental, el mismo método utilizado por la nobleza negra veneciana con las instituciones científicas de Venecia y otras zonas de Europa. El movimiento puritano en Inglaterra fue una creación de esta nobleza negra. Los movimientos comerciales dieron origen tiempo después de la Compañía Británica de las Indias Orientales, estilo empresarial que se extendió por toda Europa para expropiar la riqueza de estos pueblos lejanos. En Inglaterra se estableció un banco central y una deuda nacional, el sello de que la nobleza veneciana ya se había apoderado de la isla británica. Así, Inglaterra se convirtió en el bastión de la usura y la esclavitud. Los métodos venecianos echaron raíces y prosperaron. El mundo hasta hoy está bajo su dominio, pues la creación de los Illuminatis o el nacimiento de la masonería tenían su origen en la mente de esta nobleza negra. Incluso la Revolución Francesa y movimientos de independencia en América tuvieron su origen en la mente de este Estado profundo para seguir controlando el nuevo mundo. Así descubrimos que desde Inglaterra, pasando por los Estados Unidos hasta el capitalismo actual, es de origen veneciano. La mayoría de los movimientos políticos tienen su origen en Venecia. Y tú puedes ver esta nobleza negra, tú puedes ver al Estado profundo.